Bueno, pues hoy nos vamos de viaje. Un viaje al origen mismo de la filosofía occidental, para conocer a la primera persona que se atrevió a dejar de lado a los dioses para intentar explicar el mundo con algo totalmente nuevo, la lógica. Vamos a hablar de Tales de Mileto. Para que nos hagamos una idea de la revolución que supuso Tales, solo hay que mirar esto. A la izquierda, la explicación mítica, el mitos. Un terremoto pasa porque un dios se enfada. A la derecha, el logos, la razón. Es un proceso natural que podemos intentar comprender. Este salto, que hoy nos parece obvio, lo cambió absolutamente todo. Y claro, para entender de verdad la magnitud de este cambio, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en el siglo VI a.C., en Jonia, una región griega muy próspera. En ese mundo todo, absolutamente todo, desde una tormenta hasta si la cosecha era buena o mala, se explicaba por el capricho de los dioses. Y el epicentro de este cambio fue una ciudad, Mileto. Pero ojo que no era una ciudad cualquiera. Era un hervidero de gente, un puerto comercial donde se mezclaban culturas e ideas de Egipto, de Mesopotamia, de todas partes. Era, el caldo de cultivo perfecto para que surgiera algo completamente nuevo. Y es justo ahí, en medio de todo ese bullicio, donde aparece nuestro protagonista, Tales de Mileto. Un pensador que, allá por el 624 a.C., estaba a punto de cambiar la historia, no con una respuesta, sino con una simple pregunta. A ver, esto que parece tan simple es, en realidad, el quid de la cuestión. Hasta ese momento la gente se preguntaba ¿quién ha provocado esto?, buscando siempre a un dios. Pero Tales cambió las reglas del juego. Él preguntó ¿de qué está hecho esto? Pasar del quién al qué. Ahí, justo ahí, nace la filosofía y la ciencia. Vale, ya tenemos la pregunta. Una pregunta totalmente revolucionaria. Pero claro, faltaba la respuesta. Y la que dio Tales fue, ni más ni menos que el primer intento de la historia de Occidente por explicar toda la realidad con un único principio natural. Para encontrar esa respuesta, Tales y los que le siguieron buscaron lo que llamaron el arqué. En griego, arque. Es una palabra clave, que significa algo así como el principio, la sustancia original de la que todo surge y a la que todo vuelve. Así que la pregunta, ¿de qué está hecho todo?, era, en el fondo, la búsqueda de ese arqué. Y llegamos al momento clave. ¿Cuál fue la respuesta de Tales? ¿Qué propuso él como ese arché universal? Pensemos en la audacia del momento. Por primera vez, alguien va a proponer un origen natural para todo el cosmos. Sin dioses, sin mitos, solo una cosa. Agua, así de sencillo y a la vez de una potencia brutal. Hoy nos puede sonar casi infantil, ¿verdad? Pero hay que ponerse en su piel. Decir que todo, desde una estrella, una piedra, pasando por nosotros mismos, provenía de algo tan cotidiano y observable como el agua, eso era un acto de una genialidad increíble. Y que nadie piense que se le ocurrió así, sin más. No fue una lección al azar. No tenemos sus escritos originales, pero gracias a Aristóteles sabemos que su razonamiento se basaba en la observación. Veía que todo lo vivo es húmedo, que las semillas necesitan humedad y sobre todo que el agua es la única cosa que vemos cambiar de estado fácilmente. Sólido, líquido y gaseoso. Era una hipótesis basada en pruebas del mundo real. Pero Tales no era solo un tipo que se quedaba en la teoría, que va. Él se dedicó a demostrar que esta nueva forma de pensar, de razonar, servía para resolver problemas prácticos y muy concretos. La anécdota más famosa es la de cómo midió la altura de las grandes pirámides de Egipto, algo que traía de cabeza a todo el mundo. Su método, pura lógica. Se dio cuenta de que había un momento del día en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. Pues bien, razonó que en ese mismo instante, la sombra de la pirámide también mediría exactamente lo mismo que su altura. Brillante. Pero su logro más espectacular, sin duda, fue en el campo de la astronomía. Cuenta el historiador Heródoto que en el año 585 a.C., Tales fue capaz de predecir un eclipse de sol. La leyenda dice que el eclipse ocurrió justo en medio de una batalla y que los dos ejércitos, al ver que el cielo se oscurecía de repente, se asustaron tanto que pararon de luchar y firmaron la paz. Imaginaos el prestigio que le dio aquello. A ver, seamos rigurosos. ¿Pasó todo esto exactamente así? Bueno, los historiadores modernos debaten si estas anécdotas son 100% ciertas. Pero, leyenda o no, el fondo de la cuestión, lo que es indiscutible, es que Tales fue el pionero en usar la razón y la lógica para entender el mundo. Y ese es su verdadero legado. Esa pequeña chispa de razón que él encendió no se apagó. Al contrario, fue el inicio de un fuego que se convertiría en toda la tradición de la filosofía y de la ciencia que tenemos en Occidente. De hecho, su influencia fue inmediata. Fundó la que se conoce como la Escuela de Mileto. Y lo más interesante es que sus alumnos, como Anaximandro o Anaxímenes, no se limitaron a repetir lo que él decía, no, siguieron su método, pero llegaron a otras conclusiones.
Anaximandro dijo que el arché era algo abstracto, lo infinito, y Anaximenes propuso el aire. Lo importante era el debate, la búsqueda racional, no aceptar un dogma. Y aquí es donde todo conecta con nuestro presente. Este sistema de observar la naturaleza, proponer una explicación lógica, una hipótesis y razonar sobre ella, ¿a qué nos suena? Pues es ni más ni menos que el germen del método científico que se sigue utilizando hoy. La gran aventura de buscar el porqué de las cosas empezó aquí. Y no todo era mirar hacia afuera, al cosmos. A Tales también se le atribuye una de las frases más importantes de la historia del pensamiento, que estaba inscrita en el templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo». Es la idea de que la misma herramienta, la razón, sirve tanto para entender el universo como para entendernos a nosotros mismos. Así que para terminar, la gran lección de Tales nos deja con una reflexión. Él nos enseñó a desconfiar de las explicaciones que nos vienen dadas, de los mitos de su época, y atrevernos a hacer preguntas nuevas. Y eso nos lleva a una última pregunta, para nosotros. ¿Cuáles son los mitos de hoy en día? ¿Qué ideas damos por sentadas y que quizás solo necesitan que alguien como Tales formule una pregunta diferente para empezar la próxima revolución del pensamiento?